Muy buenas con todos. Hoy comenzaremos un nuevo curso que es Big Data. Empezaremos hablando en esta clase sobre lo que es el análisis de negocios y la ciencia de datos. Ciencia de datos y Big Data, ¿cómo afectan hoy en día a los negocios? Hoy en día todas las empresas e incluso los gobiernos tienen abiertos, ¿no? Tienen la tendencia a que sus datos sean públicos, lo que se conoce como datos abiertos, Open Data, y básicamente los gobiernos de Perú, Chile, Argentina, Bolivia, casi todos los gobiernos están en este proceso de poder publicar sus datos abiertos, tanto financieros, económicos, datos de COVID, etcétera. Y por otro lado tenemos datos masivos, ¿no? Videos de YouTube, textos en Wikipedia, imágenes en Pixabay. Entonces existen bastantes datos masivos de diferentes tipos que podemos utilizar para realizar Big Data. Y por otro lado tenemos ciencia abierta, que es otra parte también que permite con herramientas libres, con algoritmos que podemos utilizar dentro de nuestro proceso de Big Data. Estamos en una época en la cual nuestra economía mundial está basada en los datos. Básicamente los negocios tecnológicos de hoy en día, toda su economía lo basan en los datos, ¿no? Empresas como Google, Facebook, Twitter, Amazon trabajan con lo que son los datos. El avance o el crecimiento de los datos ha sido exponencial desde el año 2015, que hablábamos de 2 zettabytes que había información en el Internet. En la actualidad podemos decir que en el 2023 tenemos prácticamente más de 6 7 zettabytes. Básicamente estamos en una medida de zettabytes, ¿no? Entrando ya a yottabytes, cosa que hace unos pocos años hablábamos de gigas, luego hablábamos de teras, ¿no? Y recién ahora estamos hablando de petabytes, pero en el mundo del Big Data hablamos de zettabytes. Este grande crecimiento de información hace posible, ¿no?, de que existan o se desarrollen nuevas formas de procesar estos datos. El procesamiento de datos tradicional que teníamos en el 2010, 2015, incluso en el 2020, no es posible procesar datos en forma manual. Las herramientas actuales no tienen la capacidad posible de procesar una gran cantidad de datos. Por lo tanto, se necesitan nuevas técnicas, nuevas herramientas, infraestructuras para poder procesar esta gran cantidad de datos que tenemos hoy en día y que sigue aumentando cada día. Podemos llamar Big Data a una colección de datos grandes, complejos, que son muy difíciles de procesar. Esta es la diferencia, ¿no? Y que no existen herramientas de gestión y procesamiento de datos tradicionales. O sea, significa que cuando hablaba de Big Data es algo muy difícil de procesar, son datos grandes, complejos, y que los métodos tradicionales no funcionan con este tipo de datos. Por lo tanto, generalmente cuando hablamos de Big Data hablamos de las 4 Vs, algunos dicen 5 Vs o 7 Vs en la actualidad. Debe haber la presencia de volumen de datos, debe haber una presencia de velocidad de datos, una variedad de datos y también la veracidad de datos y el valor también que se le da a los datos, ¿no? Entonces el término Big Data todavía es un término que puede tener muchas definiciones, no hay una definición estándar. Diversos autores lo ponen de diferentes maneras, pero todos concuerdan en que Big Data necesita nuevas herramientas. Big Data necesita los métodos de procesamiento tradicional no funcionan con este tipo de Big Data. Por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas, nueva infraestructura, una infraestructura distinta y también nuevas, en este caso, técnicas de procesamiento. En la actualidad no solamente son 4 Vs, son 8 Vs que le han aumentado otras cosas como viscosidad, visualización, ¿no?, veracidad, etcétera. Pero las principales son que de Big Data debería tener velocidad, o sea, los datos son en gran cantidad y en poco tiempo. Una variedad de datos que pueden ser datos estructurados, semiestructurados o estructurados, diferentes tipos. Una veracidad, que los datos sean veraces, verdaderos, ¿no?, que se puedan validar y que esos datos tengan una validez, ¿no?, que sean datos válidos. Entonces, y el volumen, no nos olvidemos que es algo importante porque si no, no sería Big Data. Debe haber una gran cantidad en cuanto a volumen de datos.
En cuanto a los tipos de datos, la tipología de datos nos dice que los datos tienen diversas fuentes, ¿no? Pueden tener fuentes de las redes sociales y la web. Hoy en día tenemos datos de Twitter, datos de Facebook, comentarios, páginas, etcétera. En cuanto a los datos que son de fuentes de máquinas, hoy en día hablamos de Internet de las Cosas, que es IoT, ¿no? Internet of Things, donde nos menciona que hay sensores, máquinas, en este caso placas como Arduino, Raspberry, Jetson Nano, que están conectados, ¿no? Están conectados hacia el Internet, hacia la nube, enviando datos cada segundo, cada cierto tiempo, y esos datos de todos los sensores se van acumulando. Entonces, estos datos que se originan desde una máquina pasan a ser parte de una base de datos en otro servidor que es otra máquina. Entonces existe un diálogo máquina a máquina, por eso se conoce como Internet de las Cosas, que antes solamente teníamos datos de personas hacia la nube, ¿no? Persona-máquina, que sería en este caso. Pero en este caso hablamos de datos que se generan entre máquinas y también que se almacenan en máquinas. Tenemos datos de transacciones como son correos electrónicos, llamadas, facturas, etcétera. Y datos biométricos también que hoy en día se está creando grandes bases de datos de ADN, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, etcétera. Son bases de datos científicas, incluso que podemos usar a disposición de datos biométricos en algunas páginas que publican, ¿no?, este tipo de información. Y tenemos datos personales de personas, que son grabaciones de llamadas, incluso correos electrónicos, registros médicos, ¿no? Que son un poco más privados, pero que también hoy en día se están almacenando en servidores. Entonces, toda la información que el ser humano consume hoy en día se almacena en servidores. En cuanto a los tipos de datos, podemos decir que los datos se pueden clasificar en datos estructurados, ¿no? Generalmente lo que trabajamos en base de datos relacionales, en tablas, registros, tuplas, ¿no? Campos, que básicamente con una consulta SQL podemos obtenerlos en forma fácil y rápida. Pero por otro lado tenemos datos semiestructurados, ¿no?, que pueden tener una estructura como un correo electrónico, que tiene un encabezado, un destinatario, un tema, un mensaje. Y por otro lado, lo más complicado sería trabajar con datos no estructurados, ¿no? Datos que no tienen una estructura, son textos, son imágenes, son datos de sensores libres, que vamos a tener que procesarlos, ordenarlos para poder analizarlos, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de datos que son estructurados, datos semiestructurados y no estructurados. Hoy en día se habla bastante sobre la cultura de datos en las empresas. Esto se le conoce como data driven, o sería, es una cultura en la cual la empresa eh, desarrolla, ¿no?, técnicas para obtener datos, cómo almacenar los datos, cómo preparar los datos, cómo analizar y cómo generar valor con esos datos. Entonces, para poder incluir dentro de una empresa esto de Big Data y esta cultura de Data Driven, necesitamos tener una serie de características que debemos practicar, ¿no? Desde la recolección, medir todo, testear todo, obtener datos, y sobre todo lo que le interesa a la empresa es la generación de valor, ¿no?, para una ventaja competitiva y tener datos y decisiones sobre la información. También dentro del Big Data en la actualidad están incluidos algunos campos como la inteligencia artificial, porque es parte también de Big Data, y Big Data saca provecho de la inteligencia artificial para realizar algunos tipos de trabajos, ¿no?, que nos puede ayudar bastante lo que es la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos otros campos como Machine Learning y Deep Learning, ¿no?, que son parte también de la inteligencia artificial, hoy en día que se han difundido bastante, y que se puede aplicar esas técnicas también dentro de lo que sería el Big Data. Por ejemplo, si queremos entender qué es el Deep Learning, que básicamente aprendizaje de máquina, en este caso profundo, ¿no?, utilizando, digamos, imágenes, podemos crear un clasificador, ¿no?, de imágenes que nos pueda clasificar. En el primer ejemplo tenemos la tarea, por ejemplo, de clasificar y fotos, y en esas fotos tenemos panes, o si son perros, ¿no? Algunos puedo diferenciar: aquí hay un perro, aquí hay otro perro, acá hay otro perro, y podemos seleccionar. Dense cuenta que yo me estoy demorando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Me he demorado unos 10, 15 segundos en seleccionar los 8 perros que tengo en esta imagen. De repente he fallado. Puedo tener un nivel de confianza de 95%, puede haber un 5% de error, pero ¿cuál es el problema con el humano? El humano, con el tiempo y con el trabajo repetitivo, nuestro índice de confianza va bajando. En un momento ya no va a ser 95, luego de media hora será 90, luego 80, 70, y cada vez que nuestro cerebro se cansa, empezamos a cometer más errores. En cambio, si yo entré en una máquina con Deep Learning y le digo que me clasifique estas imágenes para saber si son panes o perros, la máquina no va a fallar, incluso lo puede hacer con un intervalo de confianza de 99%. Y básicamente nunca se cansa. Todas las veces me va a botar 99, 99, 99% de confianza. Y lo va a hacer en menos de un segundo. Seguramente el trabajo que yo me he demorado 10 segundos. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? En la industria, que nos puede ayudar a clasificar diversos tipos de cosas, imágenes que nosotros nos tomaría mucho tiempo y podemos fallar, cometer muchos errores. La máquina lo hace en un tiempo récord y con menos cantidad de errores. En esta otra imagen tenemos un caso similar donde debemos clasificar si son perros o escobas, ¿no? Y de la misma forma seguramente vamos a demorar y vamos a fallar. Eh, entonces, cuando queremos hacer este campo de ciencia de datos, específicamente vamos a hablar de la ciencia de datos aquí, em, vamos a tener que en la actualidad la ciencia de datos es un campo grande y que se está desagregando en varios roles, ¿no? Dentro de la ciencia de datos yo puedo ser un ingeniero de datos, o puedo ser un analista de Business Intelligence, o puedo ser un científico de datos. En cuanto al ingeniero de datos, sería la persona que se va a encargar de trabajar con base de datos, obtener los datos, hacer el ETL y generar, ¿no? Un entorno de información. O sea, preparar los datos para un posterior análisis. Luego de esto vendría el rol de analista de Business Intelligence, quien obtendría esos datos del ingeniero de datos, los procesaría, los analizaría y generaría reportes de análisis. Puede usar Excel, puede usar SQL, puede usar Power BI, pero realiza un análisis en qué tiempo, en el tiempo presente, con los datos que están en la actualidad. Y finalmente vendría el data científico de datos, que básicamente en base a los datos que tenemos del ingeniero de datos, él tendría que usar técnicas, algoritmos, herramientas, como pueden ser en este caso Python, R, y podría hacer un análisis de regresión y podría incluso con esos datos aproximarse a un futuro, ¿no? Un pronóstico. Entonces podemos ver una diferencia que este de aquí prepara los datos, de aquí lo procesa los datos, analiza, prepara reportes, pero en un tiempo presente. Y el científico de datos también prepara, analiza datos, pero los datos pueden viajar hacia un futuro, ¿no? Pueden predecir algo en un futuro. Entonces, las herramientas que debe dominar un científico de datos son muchas. Algunas básicas que podemos mencionar serían los SQLs para obtener datos estructurados. Se recomienda conocer lo que es Python y R, ¿no? Para estadística, análisis de datos descriptivos, análisis de datos exploratorios y sobre todo Python, ¿no? Que sería el lenguaje de programación que más ha evolucionado para ciencia de datos por la cantidad de librerías que ya tiene y cantidad de documentación y código que tenemos para este campo. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente, son algunos ejemplos. Cuando hablamos de ética de datos, estamos hablando de que hoy en día toda nuestra información está siendo capturada en servidores. Si ustedes no nos creen, pueden revisar ese documental que está en YouTube, que dice documental Nada es privado, donde nos muestra básicamente que todos los datos, tanto de Facebook, YouTube, han sido capturados, incluso en la campaña en Estados Unidos, ¿no? Em, Se ha utilizado los datos para que pueda ganar cierto candidato a la presidencia, usando los datos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, ciencia de datos, tenemos que ver bastante el tema de ética, tratamiento de datos, porque más adelante vamos a hablar de scrapping, crawling, entonces hasta dónde yo puedo obtener datos, hasta dónde puedo capturar esos datos. Por ejemplo, aquí tengo una inteligencia artificial, imagínense que aquí hay una inteligencia artificial, yo estoy entrenando un carro al tipo Tesla y el carro está viniendo. Entonces, el carro tiene tres pasajeros.
Yo tengo la opción cuando yo programo este carro con inteligencia artificial de poder decidir si el carro detecta a tres personas, ¿qué hacemos? ¿Pisamos las tres personas? O la opción 2 sería esquivamos las tres personas y nosotros nos estrellamos contra un muro de concreto. ¿Qué es ético o cuál es más ético? ¿Cuál decisión sería la mejor opción? Yo automáticamente estoy en piloto automático en Tesla y mi misión es determinar esto. Si detecto personas en el lado izquierdo del carril y en el lado derecho un bloque de cemento, hago que el carro se estrelle contra el bloque o hago que el carro continúe y atropelle a las tres personas. Entonces, ¿cuál es la decisión que debería tomar, no? Entonces, hay muchas cuestiones éticas, conflictos como estos que se presentan durante el proceso de Big Data y ciencia de datos, ¿no? Otro ejemplo puede ser esto que vemos aquí en China, donde, donde básicamente mediante cámaras y lo que es visión computacional se han entrenado, ¿no? Con Deep Learning, eh, básicamente un reconocimiento de objetos, en este caso de personas, autos, individuos, todo tipo de personas. Incluso es capaz de detectar una persona y ver, ¿no? Su estado de, en este caso, esto se desarrolló para el COVID, ¿no? Mediante infrarrojo podrían determinar si una persona tiene una temperatura elevada, ¿no? Por lo tanto se pinta de rojo. Y en la actualidad lo utiliza incluso para detectar personas, ¿no? Si la cámara detecta tu cara, te puede identificar, te busca en una base de datos y tiene toda tu información, ¿no? Y te pueden hacer un seguimiento de por dónde has caminado, qué has estado haciendo y toda esa información. Entonces, ¿hasta dónde la inteligencia artificial, la ciencia de datos y Big Data puede intervenir en nuestros datos confidenciales o la toma de decisiones también de tipo controversiales que debemos asumir al momento de programar este tipo de aplicaciones? Una técnica interesante que se puede aplicar en la ciencia de datos y Big Data es la técnicas de storytelling, que básicamente es contar el problema como una historia, ¿no? Y de esta manera el cliente puede entender mejor y el análisis del problema se hace un poco más divertido, más ameno, ¿no? Esto consiste en que debemos tener un problema, debemos tener un objetivo, estructurar el problema y vemos el alcance, ¿no? Nos planteamos una hipótesis del problema y luego mediante los datos debemos comprobar si la hipótesis es verdadera o no es verdadera, ¿no? Entonces podemos ver bastantes casos. Un caso puede ser de AliExpress, ¿no? Que los productos no llegan o demoran mucho y las personas quieren que les devuelvan su dinero. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Y a quiénes interviene ese problema, ¿no? Entonces podemos hacer un análisis de todo eso y podemos estructurar usando la técnica de historia, contar el problema como una historia. Acá lo importante es que debemos trabajar con hipótesis, ¿no? Entonces yo puedo decir que el problema es que las empresas locales de ciertos países no procesan a tiempo como Serpos lo- lo- los, lo- las compras que se hacen desde China. Por lo tanto, ese es el problema. Pero ¿cómo valido que esta hipótesis es correcta? Ya cuando yo obtenga los datos, debo hacer tres tipos de análisis, ¿no? Debo hacer un análisis cuantitativo de los datos, con los datos que yo tengo, para entender cuál es el problema con un análisis cuantitativo. Luego debo hacer un análisis cualitativo de los datos para entender específicamente el problema. Y de aquí ya puedo ver si mi hipótesis que yo me he planteado es válida o no es válida, ¿no? Y si mi hipótesis es válida, debo empezar a plantear en una forma de solucionar. Con una mínima cantidad de personas que yo pueda afectar, debo tratar de solucionar la mayor cantidad del problema. No voy a poder ayudar a todas las personas en problema, sino tengo que ver una cantidad mínima que maximice luego el efecto de la solución. Y finalmente tendríamos un análisis que sería cualitativo y finalmente una matriz cuantitativa y cualitativa en la cual pueda haber, ¿no?, tanto datos cuantitativos y cualitativos y poder entender cuál es el problema, ¿no? En este caso, básicamente el rojo es un gráfico de colores, ¿no?, donde yo puedo ver un mapa de calor, donde puedo ver que las personas que se quejan bastante por sus productos son las personas que recién se están inscribiendo en la plataforma y que son los que más se quejan, ¿no? En cambio, las personas que son clientes oro, que son los más antiguos, que hacen muchas compras, generalmente se quejan, pero no se quejan por el retorno de dinero, sino por políticas de la empresa. En cambio, los nuevos, que son la mayor cantidad, se quejan por la parte del dinero, ¿no? Entonces, con estos resultados puedo tomar decisiones
y la empresa le puede dar valor para que la empresa tome ciertas acciones. Muy bien, esa sería la primera parte de este video. Vamos a continuar con los siguientes videos posteriormente.